A mediados del siglo XIX, las principales demarcaciones británicas, incluido el East End de Londres, se veían azotadas por una sobrepoblación debido al flujo de inmigrantes irlandeses y el arribo de refugiados judíos del este de Europa y de la Rusia imperial a partir de 1882. Este problema impactó negativamente los niveles de empleo y calidad de vida, provocando la proliferación de una amplia clase baja, marcada por la pobreza, el crimen y la violencia, el alcoholismo y la prostitución. Según estimaciones de la Policía Metropolitana de Londres, en octubre de 1888 había 62 burdeles y 1.200 prostitutas en Whitechapel. Las manifestaciones y protestas por la situación económica eran comunes entre 1886 y 1890, destacándose el Domingo Sangriento de 1887. Dicha ciudad tenía una reputación particularmente nefasta debido a los casos de antisemitismo, racismo, delincuencia, disturbios sociales y extrema pobreza. Esta percepción de inmoralidad alcanzó su punto álgido en 1888, cuando la prensa comenzó a cubrir con fervor una serie de grotescos y atroces homicidios atribuidos a Jack, el Destripador. Ahora, ya con este contexto creo que podemos entender cómo estaba la sociedad de podrida en ese entonces, ¿no? De hecho, es bastante podrida, una sociedad marginada por la pobreza, una ciudad marginada por la pobreza, por la delincuencia, por el racismo y sobre todo porque la mayor fuente de empleos para las mujeres era la prostitución. Pues imagínate cómo debía de estar, ¿no? O sea, donde los hombres con bajos recursos o medianos recursos tenían que buscar la forma de evadir sus penas mediante esta práctica de la prostitución. Ahora, por el otro lado, también la violencia, y qué mejor escaramuza para poder ocultar tus crímenes que una sociedad en decadencia o con tantas protestas, ¿no? Hacia los gobernantes o hacia los alcaldes, ¿no? Sí, claro, incluso la policía en algunas ocasiones se podía ver disminuida, porque como te lo comenté desde el principio con el contexto resumido, incluso la misma ciudadanía, que al menos tenía un pequeño pensamiento positivo de tal vez atrapar a Jack el Destripador en su momento, ellos mismos se pusieron la insignia de guardias y empezaron a patrullar las calles. Es que ahí te habla de que cuando el gobierno y pues las fuerzas que te tienen que estar defendiendo no lo pueden hacer, ahí es donde entra la propia supervivencia, ¿no? Claro. El instinto. Entonces, si tú tienes a una sociedad que se empieza a organizar contra algo que desconocen y no saben quién es con tal de atraparlo, es porque lógicamente tus leyes y las personas que se encargan de hacerlo valer están siendo deficientes o no son suficientes, ¿no? Para poder abarcar un caso. Ahora bien, ya tenemos el contexto primordial, el contexto que es el pilar de toda esta historia y de este episodio. Pero empiezan a llegar los primeros asesinatos y sospechas que señalan a que posiblemente pudo ser Jack el Destripador, o los primeros intentos de ser Jack el Destripador. Aunque la elevada cantidad de ataques contra mujeres en el East End durante esa época complicó la determinación de cuántos de esos asesinatos habían sido cometidos por el mismo individuo, la Policía Metropolitana de Londres identificó 11 homicidios ocurridos en Whitechapel entre abril de 1888 y febrero de 1891. Aunque no había certeza de que todos fueran obra de una sola persona, 5 de ellos compartían varios elementos en común y se atribuyeron a Jack el Destripador. Su modus operandi se caracterizaba por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genital y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro, y estos asesinatos suelen denominarse los 5 canónicos, para distinguirlos del resto del expediente de Whitechapel. Entre ellos se figuran los 2 primeros casos, las muertes de Emma Elizabeth Smith y Martha Tabram. Emma Elizabeth Smith fue asaltada y abusada sexualmente en la calle Osborne de dicha ciudad el 3 de abril de 1888. Falleció al día siguiente en el London Hospital debido a peritonitis ocasionada por la inserción de un objeto desafilado en su vagina. En su declaración, afirmó haber sido atacada por 2 o 3 hombres, uno de los cuales era un adolescente, lo que llevó a descartar este caso del expediente del Destripador. Por otro lado, Martha Tabram murió el 7 de agosto del mismo año, víctima de 39 puñaladas. Aunque la policía asoció su muerte con los 5 canónicos debido a la crueldad, la ausencia de un motivo aparente y la cercanía de la zona donde ocurrió con las otras muertes, su ataque difería del modus operandi. Tabram no tenía cortes en la garganta ni en el abdomen, y sus heridas no seguían el patrón identificado en el expediente de los 5 canónicos. Esta parte de los 5 canónicos, Ricardo, es sumamente importante porque es donde nos demuestran
que cómo era el modus operandi, ya a profundidad. Y creo que estos relatos, para todas las personas que nos están viendo y escuchando, les pedimos un poquito de respeto, a pesar de que ya pasaron muchísimos años, pero la forma en que los voy a describir son las formas en que están en los expedientes. Y, como lo mencioné anteriormente, son muy grotescos. Uno cada vez peor que el otro. Es que yo creo que todo lo que vas a decir hay que escucharlo con todo respeto, pero tú acabas de darnos la pauta principal, ¿no? O sea, si estos dos nos parecen atroces, no quiero imaginar los demás. Ahora, sí hay que ser muy, muy claros, y el perfil, yo creo que a lo mejor me voy a adelantar un poquito, ¿no? Pero generalmente cuando estas personas atacan a las prostitutas es porque son rechazados. Más adelante vamos a ver eso, pero no creo que se deba tanto al rechazo, porque digo que el perfil psicológico en este caso ya el Destripador todavía incluso sigue siendo un misterio y un enigma. Sí, porque todavía, aunque tengamos bastante información, creo que es la punta del iceberg de lo que realmente ocurrió. Okay. Hay muchas cosas que tal vez hasta la fecha no podamos averiguar, pero eso va a ser, como tú lo mencionas, para más adelante. A continuación les voy a compartir los 5 canónicos y pues mucha atención porque van a entender el porqué, el tema del susto y por qué también los medios de comunicación estuvieron muy atentos a este tipo de temas. La policía encontró el cuerpo de la primera víctima canónica, Marianne Nichols, a las 3:40 de la mañana del viernes 31 de agosto de 1888 en Buck Row. Nichols presentaba un par de cortes en la garganta. Su abdomen estaba parcialmente rasgado con una profunda hendidura en zigzag y varias incisiones más hechas con el mismo cuchillo. Por otro lado, el cadáver de Annie Chapman apareció días después, el sábado 8 de septiembre, aproximadamente a las 6 de la mañana, cerca de la entrada del patio interior de la calle Hambury. Al igual que Nichols, Chapman tenía 2 incisiones en la garganta. Sin embargo, su vientre había sido completamente abierto y eviscerado, con los intestinos colocados por encima de un hombro y el útero había sido extirpado. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo junto a un hombre de cabello oscuro con apariencia de gentil venido a menos. Los asesinatos de Elizabeth Stride y Catherine Hedges ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre. El cuerpo de Elizabeth fue descubierto a la 1 de la mañana en Douglas Yard, con un corte al lado izquierdo del cuello que dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual generó dudas sobre la autoría del destripador, o si este había sido interrumpido durante el ataque. Aunque varios testigos declararon haber visto a Stride con un hombre antes del asesinato, sus testimonios eran contradictorios. Algunos describieron al acompañante como rubio, otros como de cabello oscuro, unos dijeron que vestía de forma pobre, mientras que otros afirmaron lo contrario. 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Catherine en Madge Square, en la City de Londres. Al igual que Elizabeth, tenía la garganta profundamente cortada, una incisión vertical profunda y extensa en el abdomen con evisceración. Los intestinos colocados sobre un hombro ya le habían extirpado el riñón izquierdo y gran parte del útero. Además, su rostro había sido acuchillado. Un vecino que pasó por esa calle con 2 amigos poco antes del asesinato declaró haber visto a una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado, pero sus amigos no pudieron confirmar esa descripción. Cerca de la entrada de un edificio de apartamentos de la calle Houston se encontró el delantal ensangrentado de Catherine y un grafiti en la pared justo encima de donde estaba la prenda. El texto parecía implicar a un judío, aunque no se pudo determinar si había sido escrito por el homicida o si era mera coincidencia, ya que este tipo de inscripciones eran comunes en esa época. Charles Warren, comisionado de la policía, ordenó que retiraran el grafiti antes del amanecer, temiendo que incitara protestas antisemitas. Finalmente, y yo creo que es el asesinato más atroz, la policía encontró el cuerpo atrozmente mutilado y completamente destripado de Mary Jane Kelly sobre la cama de su habitación alquilada en Miller's Court a las 10:45 de la mañana del viernes 9 de noviembre. Kelly presentaba un profundo corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal. Su rostro había sido hecho trizas, dejándola irreconocible, y todos sus órganos abdominales y el corazón habían sido extraídos. Estos son los 5 canónicos que, como tú te acabas de dar cuenta, así como nuestra audiencia, tienen obviamente ciertos modus operandi. Desgraciadamente, uno es más grotesco que el otro, finalmente con Mary Jane Kelly, que desgraciadamente tuvo un final en su vida atroz.